veces tener un gran corazón es un arma de doble filo. Si hablamos metafóricamente, hablamos de esas personas que entregan todo, que son generosas y son empáticas. Pero ¿qué pasa cuando la persona de gran corazón se enfrenta a la muerte? Soy Celeste Billiner y tengo una historia para compartir. ¿Y vos quién sos? Hola Celeste, ¿cómo estás? Hola. Soy Jerónimo Ruda, tengo actualmente 19 años y fui trasplantado del corazón con 18. ¿Cómo sigue tu vida? Gracias a Dios muy bien, muy feliz, acompañado de la gente que quiero, con los cuidados necesarios como para poder llevar toda esta situación, pero siempre agradecido con la vida que fue capaz de darme una segunda oportunidad. Jero, ¿qué pasó para llegar a ese momento? Que un día te dijeron, tenemos que irnos de la provincia, tenés que trasplantarte. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? Todo fue muy repentino, todo comienza a principios de julio, donde sin alguna enfermedad de antecedente, comencé con una insuficiencia respiratoria, luego con problemas digestivos a lo largo de 2 semanas y después de una evaluación con un cardiólogo nos dijo básicamente que el problema que venía sufriendo tanto de los pulmones como de la parte digestiva era pura y exclusivamente por el corazón. ¿Y qué pasó por tu cabeza en ese momento? ¿Qué fue lo primero que pensaste? En el momento ninguno piensa que es algo muy grave, o por lo menos trata de no asimilarlo con ese fin. Todos sabemos que el corazón es lo más importante que tenemos, entonces el hecho de que esté fallando ya es una muy mala señal. Pero bueno, siempre confiando en que iba a haber una solución o que había una falla en el diagnóstico y que era en realidad otro problema, siempre esperando otra cosa, un error, no básicamente que el problema era el corazón en sí. ¿Te aferraste a algo? ¿Pensabas en algo todos los días? ¿Qué pasaba por tu cabeza cuando pasaban los días y ese corazón no llegaba? Al comienzo, como que te digo, era básicamente esperar que el diagnóstico sea otro y que no sea realmente eso lo que estaba pasando, pero una vez se confirma, una vez se dan todos los estudios necesarios como para poder estar en lista de espera, la verdad que es cuestión de aferrarse a la familia, aferrarse a lo que uno quiere, en lo que uno cree, tanto en la religión como en Dios, como en lo que sea en ese momento. Se aferra a cualquier cosa que le dé un poco más de fuerza para poder seguir luchando. ¿Mamá y papá qué decían? Mamá y papá siempre presentes, siempre los dos a la par, juntos. Cuando uno se caía estaba el otro, y cuando yo me caía estaban los dos. Entonces, nada, muy necesaria la compañía de los dos, pero siempre los tres con un mensaje muy lindo y los tres totalmente conscientes de que tarde o temprano se nos iba a dar la segunda oportunidad. De repente fue como una movida muy grande, toda la gente estaba dispuesta a ayudar. Y qué terrible que es cuando hablábamos también con el papá que no es algo económico, que tiene que ver con otra cosa, tiene que ver con que alguien que muere te pueda dar vida a vos. ¿Cómo se hace ese pedido? La verdad que sí, es complicado el pedido porque, como vos dijiste, hay que esperar lamentablemente el fallecimiento de otra persona con el fin de que, bueno, en este caso, por ejemplo, yo reciba mi segunda oportunidad, pero siempre se realiza el mensaje desde el fin de que se acepte la donación de órganos y se lleve a cabo, no el hecho de que fallezca más gente de lo debida. Siempre que se van a donar los órganos, nunca se habla de matar a alguien, sino que es una cuestión de donar los órganos de personas que están, en este caso en la donación de corazón, es con muerte encefálica. Entonces ya no hay una vuelta atrás cuando se llega a ese punto. Es irreversible la situación del otro. Tal cual. Y a partir de que vos estás acá, ¿qué ha pasado en tu vida? Todo va volviendo a la normalidad. Poco a poco, volví a rendir en la facultad, ahora en una semana arranco el cursado de vuelta. ¿Qué estás estudiando? Administración de empresas. ¿Qué más volvió a la normalidad en este tiempo? La actividad física, eso la verdad que era muy lindo y muy necesario, no menos para mí. El hecho de poder volver al gimnasio, poder volver a salir a caminar, poder volver a salir a correr, a trotar,
a hacer cualquier tipo de actividad física, ya sea jugar a la pelota o jugar con mis amigos. En un momento llegó a ser impensado el poder volver a hacer esas cosas y que hoy en día puedo realizarlas sin ningún tipo de problema, la verdad que es una locura. ¿Estás en deuda con alguien? Realmente no. Realmente creo que cualquier persona que quiso colaborar conmigo y que lo hizo entendiendo toda la situación y entiendo también que estar en deuda es una palabra muy fuerte. Prefiero decir que me encuentro agradecido con todas las personas que han colaborado de cualquier tipo de forma, ya sea con haber compartido un estado, como con haber aportado económicamente o con haberlo hablado con su familia. La verdad que cualquier ayuda en ese momento era muy útil. ¿Sabés quién te donó el corazón? No. Hasta el momento, el INCUCAI lo único que se encarga de transmitirme a mí, por lo menos como receptor, es de qué provincia es el corazón donante y poco más. El género también del donante. ¿Y qué género es? Masculino. Masculino. Sí. Tampoco te dicen la edad. ¿No tenés posibilidad de acceder a esa información? Muchos dicen que averiguando y tratando de ir hilando se llega. La verdad que desconozco. Yo por lo menos no lo intenté. Entonces, ¿O no? creo que no. Creo que es preferible yo por lo menos, quedarme con mi parte y protegerme a mí mismo y estar al tanto de todo lo que me va pasando a mí con este post-trasplante. Sí. Y no sé si capaz de enfocarme tanto en lo que puede ser la familia donante, que entiendo que deben haber pasado por un dolor que no se puede dimensionar, la verdad. Debe ser muy duro perder un familiar, pero bueno, nada. No, desconozco si ellos sabrán también si los órganos fueron donados o a quién fueron donados. Entonces, nada, al tener tan poca información de la otra persona, no sé hasta qué punto puede ser positivo o hasta qué punto puede ser negativo. Y hablamos de un acto de solidaridad enorme, porque de alguna forma se corren de ese dolor propio para pensar en el dolor ajeno. Y es un buen mensaje el que hoy podemos dar de que las campañas son positivas y que hay que donar los órganos, ¿no? La verdad que sí, era como sosteníamos antes hablando. Es un acto de solidaridad enorme, porque el hecho de tomar una decisión de ese calibre en una situación tan dolorosa es muy lindo. Es muy lindo saber que mucha gente tiene su segunda oportunidad de vida por cuestiones como esas. La verdad que todos sabemos que es muy doloroso, pero bueno, nada, se trata de siempre ir por un mismo lado y que es que sea promover la donación de órganos y no tanto el tema de aferrarse a que los órganos no van al cielo. Te he visto como muy comprometido en dar este mensaje. ¿Hasta cuándo pensás que lo vas a seguir haciendo, que lo vas a sostener o tenés pensado hacer nuevas campañas? No es mi propósito en la vida, no es a lo que me quiero dedicar. Sin embargo, siempre que sea posible, lo vamos a tratar de llevar a cabo con el fin de que se promueva aún más por la donación de órganos, ¿no? Por el fin de que todavía hay gente en lista de espera y probablemente siempre hay en la Argentina, y mientras menos sea la gente es mucho mejor. Por lo menos yo y mi familia sabe que el hecho de estar esperando un órgano es de las cosas más duras que a uno le puede pasar. Saber que solo depende de la paciencia de uno y también de la salud de uno, por el hecho de que uno no sabe si va a aguantar a esperar el órgano. Entonces es todos los días una incógnita nueva. ¿Cómo fueron esos días de aguantar, como los definís vos? Durísimos, durísimos.
uno va teniendo ciertas complicaciones a lo largo de la espera. Habrá gente que más, habrá gente que menos. Por lo menos en mi situación fueron varias, que por suerte fueron resueltas a tiempo con el fin de que no haya ningún inconveniente a la hora de recibir el órgano. Pueden ser varias. El deterioro del cuerpo cuando un órgano se encuentra fallando tan gravemente puede causar la muerte. Y hasta ese punto ya uno nunca quiere llegar, ¿no? ¿Tenés alguna imagen que te ha quedado en la memoria de alguna situación que dijiste, bueno, no sé si de esta salgo? No te sabría responder si imágenes en específico, pero sí sé de situaciones que me han contado distintos médicos, cardiólogos en realidad, que me contaron sobre la gravedad de algunos episodios que sufrí, en los cuales yo estaba inconsciente, pero ellos me explicaron después. Y nada, como te digo, no son imágenes tal cual que me quedan, sino que me quedan capaz que un poco más el tema de la preocupación de ver gente corriendo por el monitor, marca cosas que no debería y cosas por el estilo. No es una imagen muy linda, la verdad, pero sí siento que sea necesaria como para recordar uno lo bien que está hoy en día y lo mal que llegó a estar uno. Pero cuando llegaste acá, ¿en qué pensaste? ¿Pensaste en que te ibas a recuperar fácilmente? ¿Pensaste que ibas a volver? ¿Tuviste dudas en algún momento? No, dudas nunca. Siempre sostuvimos con mi familia que la recuperación la íbamos a tratar de hacer lo más rápida posible dentro de los parámetros en los que pueda llegar, ¿no? Nunca exigiéndonos por demás, pero nunca con miedo ni con dudas, sino con más fuerza y fe y optimismo que nunca. Siempre pensando que íbamos a volver a una normalidad de la que hoy en día cada vez estamos más cerca, y de volver a actividades que como te dije antes, no, en un momento llegaron a ser impensadas. Ahora puedo jugar con mis hermanos, con mis primos, que en un momento yo, por la debilidad que tenía, no podía ni jugar con ellos. ¿Y en ese momento qué pensabas? En el momento pensaba que la recuperación, sin saber que iba a ser en un trasplante la única solución, pensé que iba a ser rápida. Pensé que iba a haber una solución mágica. Pensé que iba a haber un remedio mágico que iba a hacer que la insuficiencia cardíaca sea la menos posible. Pero la verdad que triste notar el deterioro de uno mismo y saber que no depende de otra cosa tanto como de remedios, y mucho más triste aún enterarse que los remedios no surtían efecto. Claro, ya no estaban funcionando y el tiempo se acababa. Tal cual. ¿Y ahí en qué pensás? Nosotros siempre vimos como muy lejos la opción de un trasplante. Nunca pensamos que iba a ser en lo que iba a recaer todo esto. Pero bueno, nada, como te dije, siempre estando feliz, siempre enfrentando las situaciones como correspondían. En un momento fue el panorama muy negativo. ¿Cuántos meses estuviste en espera? En espera, como tal, fueron 13 días, en realidad, en lista de espera. Sin embargo, ya desde un principio, mucha gente me dijo, que fue a principios de julio, donde me diagnostican la insuficiencia cardíaca, y fue a fines de octubre donde me operan, mucha gente desde la primera internación me dijo que era muy probable que termine en un trasplante de corazón. Y estabas en una edad ahí en el cambio de terminar de ser adolescente y pasar a ser adulto, porque recién cumplías los 18. Sí, tal cual. El 17 de junio cumplí los 18 y un mes después estaba internado. Entonces, la verdad que el cambio sí fue muy grande. Uno se seguía autopercibiendo como adolescente, por más de que tuviera la mayoría de edad. Sin embargo, nada, yo creo que estas cosas medio como que te obligan a crecer
y te obligan a aprender a afrontar los problemas de una forma en la cual creo que problemas muy graves son los únicos que te lo enseñan. ¿Y antes tenías algún otro problema? Ninguno. ¿O tenías problemas creo chiquitos? Que mi problema más grande era tener que estudiar para rendir un parcial. Claro. Entonces, nada, fue una conclusión la que uno piensa siempre, que es que todos tenemos problemas, miles de problemas, hasta que surge un problema de salud y se convierte en un problema. Dejan de ser varios, sino que solo hay uno. Pero bueno, nada. Mantenerse con vida, intentar llegar a ese momento debe haber sido toda una locura. Sí. Siempre totalmente conscientes de que nuestra vida corría riesgo, pero siempre también presente de que no dependía de nosotros, sino dependía de mucha gente y de muchas cosas que se ven. Entonces, ya cuando está tan librado al azar, ya solo se basa en una cuestión de creencia y de confiar en el que todo se va a dar y aferrarse a eso y esperar a que suceda. Vi muchísimos mensajes que te habían llegado de personas famosos, por así decirlo, desde que se habían unido a esta campaña y te mandaban mensajes. Esos mensajes que llegaban de jugadores de fútbol, de deportistas, de gente que hace música, ¿te dieron realmente fuerzas? ¿Vale la pena recibirlos, digamos? ¿Llegan a ese corazón que hay que cambiar? Sí. La verdad que brindan una fuerza la cual en esos momentos es muy necesaria, porque son capaces de sacarte una mínima sonrisa en momentos en donde ni por asomo hay una sonrisa. Entonces son pequeños momentos que te hacen pasarla un poco menos mal, son pequeños momentos que hacen que pueda derivar en una charla que te saque tanto de pensar en todo lo que te está pasando y hablar de otro tema, hablar de, bueno, como dijiste, de música o hablar de deportistas o de algún partido, que son cosas que al fin y al cabo te terminan ayudando mucho. Mucha gente se unió. Yo estaba sorprendida cuando trataba de buscar información tuya y realmente, digo, en tan poco tiempo lo que genera, ¿no? Necesitar del otro. Tanta gente de San Juan, de Córdoba, mucha gente de Mendoza. ¿Cómo lograron eso tan rápido? La verdad que no sé, no te sabría decir. ¿Quién dio el punto Creo que inicial? Fueron muchas cosas que se tuvieron que aliar para que se dé como se dio. Fue como hablamos y venimos hablando, con ayuda de todo el mundo, con ayuda de cualquier persona que podía aportar un granito de arena, ya sea con un contacto, ya sea con un medio, ya sea de forma económica, ya sea mediante rezar. La verdad que fue tanta la gente que ayudó y todos tenían algo para ofrecer que realmente todo en ese momento era muy útil. Mucho contacto con medios de comunicación que fueron muy útiles como para poder exponer toda esta situación y poder hacerlo un poco más llevadero el tema. No solo que llevadero, sino que también se exponga con el fin de que sea todo más rápido, ya sea mi espera como en la espera de otras personas. ¿Y ahora qué pasa cuando volvés a hacer los controles? ¿Qué te pasa a vos internamente? En el fondo es un sentimiento lindo. Es lindo volver a ver a gente que se preocupó tanto por mí, gente que estuvo tan pendiente a mí. La verdad que es una caricia al alma. Todavía hay un poco de sentimientos encontrados porque uno no se olvida de algunas imágenes, las cuales fueron duras en su momento, y por más de que uno sepa que no se van a repetir, las imágenes siguen estando. Sí. Pero bueno, se trata de encararlo con fuerza, con motivación, sabiendo que siempre todos los chicos de allá quieren hacer lo mejor posible, ya sea para que yo no sufra, como para que todos los estudios den lo mejor posible. Entonces, nada, quedándonos con esa parte y, bueno, más que nada con el cariño.
¿Has empezado a tener contacto o algún vínculo con otras personas que han pasado por tu situación? Sí, con un chico de Mendoza que también fue trasplantado el corazón. Estamos en contacto y hablamos muchas veces. Y la verdad que sí, es lindo poder tener un contacto de una persona que pasó por una situación similar. Nunca hablamos de las mismas situaciones porque cada situación es muy distinta, cada espera es muy distinta, Claro. y cada problema es muy distinto. Entonces, nunca hablamos de que todos sufrimos lo mismo. Sin embargo, sabemos que el diagnóstico la solución fue la misma. Entonces, uno se pone a hablar, uno llega a conclusiones, uno consulta cosas, porque uno es nuevo en todo esto. Entonces, ¿Y a quién se las consultas, por ejemplo? Y muchas cosas, como te digo, se las consultaba, a mi cardióloga, la encargada del trasplante, y también a este chico. Este chico trasplantado, él ya lleva varios años, creo que son como 5, y le consulto muchas cosas que yo no sé cómo van a ¿Qué le seguir. consultas, por ejemplo? ¿Qué le consultas? Y No sé. son cosas más normales. Ya hace un tiempo le consultaba respecto a la actividad física. Si uno después podía correr con normalidad, uno podía salir a andar en bici, si podía jugar a la pelota, cosas así que uno que le cuesta caminar no las ve como factibles. Claro. Entonces consulta esas cosas, consulta respecto de algunas comidas que capaz al comienzo están restringidas, pero después se liberan. Entonces va preguntando de esas cositas que son más que nada por un tema de curiosidad. Pero volver a nacer ha sido también, de alguna forma. Sí, totalmente. Aprender a caminar, imagínate. No es poco, pero bueno, nada. Tenés como 2 fechas de nacimiento, podríamos decir. Sí. 2 fechas de cumpleaños. 2 fechas de cumpleaños y tenés que festejarla. Yo entiendo que sí, doble regalo también. Seguro. Por algún lado hay que ligar. Seguro, sí, por supuesto. ¿Qué pasa cuando te ves la marca? ¿Sos de abrirte, de mirarte frente al espejo? Sí, la verdad que sí. Sin embargo, siempre trato de verle el lado positivo a todo esto. No como lo que sufrí, sino que las cosas lindas que me llevo de esta marca. Siéndote sincero, cada vez se nota menos, la verdad, por un tema de cicatrización, por un tema de la edad, la verdad que cada vez se nota mucho menos. Pero es lo que te digo, prefiero quedarme mucho más con las cosas positivas, con los contactos que me quedaron de todo esto, que de gente muy buena, gente muy amable, gente muy profesional, que en momentos así, en momentos donde las papas queman, es muy necesario de su presencia. Entonces, nada, prefiero quedarme con eso y la buena relación que hemos llegado a desarrollar. Antes de que te dieran esta noticia, que tenías que ser trasplantado, ¿tenías algo pendiente por hacer? Decías, voy a dedicarme a algo, voy a hacer algo, que en algún momento pensaste que iba a ser imposible después. No. Yo creo que mi plan de vida siempre fue, no sé si considerarlo como normal, pero no fuera de lo común. Sí, llevar a cabo mi carrera, trabajar, tener una familia, no mucho más. En el momento en el que a mí me diagnosticaron insuficiencia cardíaca, se hace impensable pensar en los proyectos que uno tenía de vida, porque uno lo único que quiere es sobrevivir, no piensa en qué va a ser en un futuro, piensa en qué va a ser en un rato, claro, en 15, 20 minutos. Entonces, la verdad que sí, la verdad que es todo un temita, pero bueno, nada, ahora con las mismas metas, nada, es que con un poco más de energía. Con más energía. ¿Cómo fue ese momento de que saliste del quirófano, que fuiste a la habitación, a una terapia intensiva seguramente, y te pudiste despertar? Hay pocos recuerdos, la verdad, por un tema de la anestesia general, pero bueno, fui recomponiendo un poco todos los hechos gracias a los chicos que tenía al lado mío, los cardiólogos, enfermeros, médicos,
los kinesiólogos, todas las personas que ayudaron a hacer que hoy esté como estoy, además de mis papás, que los dejaron entrar mucho tiempo, obviamente siempre con los cuidados correspondientes, pero sí, siempre acompañándome tanto en las buenas como en las malas. ¿Tuviste algún apoyo psicológico? ¿Te acompañaron antes y después de esta operación, de este trasplante? Durante la enfermedad fue mucha gente la cual quería cuidar eso. Sin embargo, era muy difícil prestarle atención teniendo en cuenta que mi cabeza iba más allá. Claro. Entonces, la verdad que centrarme en eso era muy difícil porque uno se centraba en estar vivo, uno se centraba en prestar atención a lo que le decían con el fin de saber si le están administrando bien una medicación o no. Sin embargo, en el post, sí recibí ayuda terapéutica y sí fue muy necesaria como para poder afrontar un poco todo lo que fue todo esto. Bueno, ¿en algún momento de este proceso te preguntaste por qué te tocó a vos? Sí, la verdad que sí, fueron varias veces. ¿Y te derrumbaste en algún momento cuando te preguntabas eso? ¿Por qué a mí? ¿Por qué tener que pasar por toda esta situación? ¿Ver a mis papás luchando tanto? No, nunca me derrumbé porque siempre fui creyente de que nunca le encontré una razón a la cual se la podía atribuir al por qué me pasó todo esto. Entonces, como no tenía algo con qué echarme la culpa, no me sentía culpable. Entonces, al no sentirme culpable, no decaía. Yo sentía que no tenía que estar ahí. Sin embargo, también sabía que por más de que me tocara estar ahí, yo lo iba a afrontar con las mismas fuerzas. Entonces, uno siempre piensa, ¿por qué a mí? Pero nada, a veces a uno le toca y le toca, no hay vuelta que darle. Muchas gracias por haber venido. Gracias por permitirnos, a partir de tu testimonio, nosotros también generar conciencia de la importancia de poder donar órganos. No, muchísimas gracias a vos, Celeste. Acabamos de compartir una de las historias más lindas, porque tiene que ver con la vida también. Yo soy Celeste Billiner, como les decía desde el principio, los quiero invitar a que sigan acompañándonos en el canal de Pelado Stream. Si tenés alguna historia también para contar, si estas emociones te resonaron, comunícate con nosotros, porque en este lugar también hay historias para compartir y hay un lugar para vos. Gracias por habernos acompañado.